Cordial saludo, bienvenidos a la exposición del capítulo 7 del libro del proceso de la comunicación de David Berlo, denominado Significado y Comunicación. Los integrantes son Miguel Ángel Ardila, Hilary Bermúdez, Sebastián Morales y quien les habla, Julio César Enríquez. Naturaleza de los mensajes. Berlo enfatiza que los mensajes representan acciones que reflejan los pensamientos, emociones e intenciones del emisor. No se limitan a la palabra escrita o hablada, sino que incluyen cualquier tipo de manifestación, como puede ser los sonidos, las imágenes y los movimientos corporales. Cada mensaje es el resultado de un proceso de codificación en el que el emisor selecciona signos y símbolos para representar una idea. Sin embargo, la interpretación de esos signos depende de la experiencia, el contexto y la percepción del receptor. ¿Dónde reside el significado de un mensaje? Este es uno de los puntos más importantes que plantea Berlo en su libro, y es que los mensajes en sí no contienen significado. El significado reside en las personas. Esta idea contradice la creencia de que las palabras o símbolos contienen un significado fijo y universal. El significado de un mensaje es personal y se construye a partir de la experiencia previa del receptor, su conocimiento del contexto y su relación con el emisor y la situación comunicativa. Veamos un ejemplo. La palabra perro puede evocar diferentes significados dependiendo de la persona. Para alguien que ha tenido perros cariñosos, puede significar compañía y lealtad. Para alguien que ha sido mordido, puede representar miedo o peligro. Otro ejemplo puede ser en el que alguien te envía un mensaje de texto diciendo, nos vemos más tarde. A simple vista, parece un mensaje claro, pero su significado real depende de varios factores. ¿Como cuáles? Como el contexto, la experiencia y el estado emocional del receptor. También el canal de comunicación. Por ejemplo, si se agrega un emoji, nos vemos más tarde, y un emoji de una carita feliz, el significado podría cambiar y parecer más amigable. Este ejemplo muestra que el significado de un mensaje no está en las palabras mismas, sino en la interpretación que hace el receptor basándose en su experiencia, sus emociones y su contexto. ¿Cómo aprendemos el significado de los mensajes? Aquí el autor explica que el aprendizaje del significado ocurre mediante procesos de asociación. Tomando como ejemplo a los niños, estos primero aprenden a reconocer sonidos y palabras sin saber su significado exacto. Luego asocian las palabras con los objetos o situaciones. Por ejemplo, la palabra pelota la asocian con el objeto esférico. Y más tarde van desarrollando significados más abstractos y contextuales. Esto quiere decir que el significado no es estático y entonces evoluciona con el tiempo y la experiencia. Egocentrismo y barreras en la interpretación de los mensajes. Otro punto clave que toca aquí el autor es el egocentrismo comunicativo, que ocurre cuando las personas asumen que su interpretación de un mensaje es la única posible. Berlo señala que este es uno de los principales obstáculos en la comunicación, ya que cada individuo tiende a interpretar un mensaje según su propia perspectiva. Esto da lugar a la falacia yo les dije o yo te dije, en la que el emisor cree que su mensaje fue
entendido exactamente como lo dijo, sin considerar que el receptor pudo haberlo interpretado de manera diferente. Implicaciones para la comunicación efectiva. Debido a que los significados son subjetivos, la comunicación efectiva requiere un esfuerzo consciente para minimizar malos entendidos. Algunas estrategias que sugiere el autor incluyen adaptar el mensaje al conocimiento y la experiencia del receptor, utilizar ejemplos y referencias compartidas, verificar la comprensión del mensaje a través del feedback o la retroalimentación. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que el profesor está explicando un tema en clase y después de explicar por unos minutos pregunta: ¿está claro para todos? Los estudiantes pueden dar diferentes tipos de feedback, uno verbal y otro no verbal. Un verbal puede ser que digan sí, todo está claro, o no, no entiendo esta parte o no entiendo la otra. Y la otra parte es la no verbal, que pueden mover la cabeza indicando un no o mirar con confusión. La importancia del feedback o la retroalimentación radica en que ayuda a corregir errores en la comunicación. Permite mejorar el entendimiento entre emisor y receptor. También evita malos entendidos y refuerza la efectividad del mensaje. Por eso, en el proceso de comunicación, el feedback es clave para asegurar que el significado que el emisor requiere transmitir sea realmente el que el receptor interpreta. Buen día, mi nombre es Hilary Bermúdez García y seguimos con el origen del lenguaje. El lenguaje pues es una de las herramientas más importantes del ser humano, ya que esta nos permite comunicarnos, compartir ideas, expresar emociones, pero pues el origen no es muy dudoso, ya que no sabemos cómo surgió ni cuándo surgió, porque no hay documentación, no hay registros, no hay evidencias concretas sobre su origen. Así que pues lo único que tenemos son teorías. Ahí es donde entra nuestro psicólogo Thorndike. Él recopiló algunas de las principales teorías que agrupó sobre el origen del lenguaje. Entre esas teorías tenemos la teoría del Ding Dong, la teoría del Bobo, la teoría Puh Puh y la teoría Yum Yum. Iniciando por la teoría del Ding Dong, esta teoría pues dice que los objetos del mundo tienen sonidos asociados de forma natural. Por ejemplo, una campana hace ding dong y ese sonido podría haber dado origen a su nombre, pero pues no es muy lógico porque hay muchas cosas sin sonido y muchos sonidos sin objeto. En la teoría del Puh Puh, pues esta proponía que el lenguaje nació de sonidos instintivos que el ser humano hacía al sentir emociones, como el grito de sorpresa, un suspiro de tristeza, aunque algunos sonidos sí podrían haber surgido así, la descartaron. En la teoría Bobo, pues esta sugiere que el ser humano empezó a hablar imitando los sonidos de los animales. Ejemplo, el perro nosotros lo asociamos con el guau guau, las vacas mu, y así el hombre creó palabras, pero pues en cada idioma representa los sonidos de los animales de manera diferente. Y por último, en la teoría Yum Yum, pues tenemos que el lenguaje se originó a partir de gestos y movimientos de la boca. Aunque es una idea interesante, no hay pruebas que la respalden. Tenemos otra teoría que es la del balbuceo por azar. Esta teoría fue un poco más realista y un poco más aceptada. Fue por parte del psicólogo Thorndike. ¿En qué consiste? Imaginemos un bebé. Él empieza balbuceando, emite sonidos sin sentido, pero poco a poco con la interacción y la repetición esos sonidos empezaron a tener un significado. Algo similar pudo haber pasado con los primeros humanos. Ellos balbuceaban sin intención, pero con el tiempo esos sonidos comenzaron a estar asociados a objetos o acciones. Luego las personas notaron que podían usar estos sonidos para comunicarse y obtener respuestas. Entonces así poco a poco el lenguaje fue tomando forma sin un plan previo y sin reglas establecidas, pues simplemente ocurrió. Y este es como el resumen que él da en su teoría, el psicólogo Thorndike, y dice que puede ser la más ajustada al origen del lenguaje.
El lenguaje no surgió de una única fuente, sino que probablemente pues se desarrolló mediante una combinación de procesos. Como primero pues que el lenguaje es un conjunto de símbolos que son las palabras y reglas que son la síntesis. Dos, esta no surgió de una manera fija ni divina, sino que fue evolucionando. Tres, el hombre lo creó a través del aprendizaje, la repetición y la interacción. Y como cuarto, pues que su finalidad fue mejorar la comunicación y aumentar la influencia en su entorno. Así que, aunque nunca sabremos con certeza cómo surgió, pues la teoría del balbuceo por azar es la más aceptada porque se parece a cómo los niños aprenden a hablar hoy en día. En resumen, pues el lenguaje es una invención humana que evolucionó con el tiempo, esta ya que teníamos una necesidad de comunicación. Yo soy Sebastián Morales. Yo les voy a hablar sobre el significado del significado. Nosotros utilizamos el lenguaje para expresar y producir significados, ¿sí? Para expresar pensamientos, sentimientos y experiencias que vivimos día a día. El significado también contribuye a forjar significados, o sea, es un concepto de algún acto, algún objeto que nos ayuda a tener un significado del mismo. El significado ha sido acortado en diferentes partes del mundo, en nuestros aspectos culturales, en nuestras creencias, en la forma de llamar algo, la cual todos conocemos, pero de diferentes maneras. Esto nos hace de que la comunicación sea posible y cada uno podamos entender el por qué o para qué se utiliza el objeto, la frase o la intención de las palabras. El significado también nos permite determinar el uso de contextos específicos. Como un ejemplo básico, nosotros acá le decimos trapero y en Europa le dicen fregona, o en otros países le tienen determinado nombre a un trapeador como lo conocemos nosotros. El significado se construye a través de palabras, conceptos e interacción, pero el significado es una relación compleja entre símbolo y concepto, porque como lo dije anteriormente, simbólicamente a un objeto le decimos de un nombre, pero el concepto que se tiene de esa palabra no puede ser funcional para la conversación que podamos tener con las demás personas. Porque a pesar de que el significado parece indicar que una cosa conduce a la otra, el tema de uno saber con quién está hablando, de cuál es el receptor, de si tenemos el mismo conocimiento de los conceptos de cada palabra o de cada objeto, son los mismos, si estamos hablando, como decimos, perdón la redundancia ahí, el mismo idioma, ¿sí? Esto nos conlleva a que el significado se tenga una conexión entre el signo y el concepto para poder llegar a un acuerdo entre situaciones de conversación y tanto el receptor como el emisor sepan de qué se está dialogando. También el significado es muy importante, ya que también nos enseña a que, de acuerdo a los conceptos que estemos tratando con el receptor, estamos demostrando de que el emisor tiene una manera afectiva a la conversación, ya sea de alegría, estoy contando una historia y estoy alegre, estoy triste porque me ocurrió algo en el día, pero eso lo podemos notar solo con el significado que le demos a entender al receptor. Por lo tanto, ya para finalizar, en el capítulo 7 nos da a entender que el significado no se hallan en las palabras, sino en las personas. Si el emisor quiere dar una buena reacción o quiere expresar sus sentimientos, el significado no es
el resultado que siempre buscamos. Es un concepto que tenemos de las respuestas día a día ante cosas que nos sucedan, objetos, vuelvo y lo repito, que utilicemos, que por decir aprendimos a manejar un programa, se nos convierte en algo útil y la felicidad o la tristeza o el miedo que sienta el emisor es lo que va a representar al receptor. En el capítulo 7 hay una frase que me gustó mucho que es: el significado se produce en la interacción humana, siendo un producto dinámico y variable que va más allá de la existencia de las palabras. Como lo dije, es más importante el expresar o el ser de cada persona que las mismas palabras que se utilicen. Mi nombre es Miguel Ardila. En primer lugar vengo a hablar sobre la forma en que aprendemos los significados. Cuando nacemos, ningún significado, objeto o sonido significa algo para nosotros. Algún tiempo después, esta confusión se ve un poco disminuida porque aprendemos a organizar el mundo en formas, sonidos y objetos. Después de crecer empezamos a generar nuestros propios movimientos y sonidos. Ya sobre la edad de los 3 o 4 meses, el balbuceo y el llanto de los niños es igual que en todo el mundo. Sobre la edad de los 7 u 8 meses empezamos a tomar el idioma y el tono de nuestros padres. Nos concentramos en la comunicación oral antes que la escrita, porque el lenguaje oral se aprende primero. Solo tiempo después los niños aprenden a asemejar los sonidos con las letras, o sea, aprenden a escribir. Un claro ejemplo de ello es el perro. El perro, cuando le acercamos alimento a la boca, él empieza a segregar saliva. A esto lo llamamos un estímulo no condicionado. Lo llamamos estímulo no condicionado porque sea el lugar en el que estemos y le acerquemos alimento a la boca, él va a segregar saliva. Si a esta acción le vamos a adicionar un elemento como lo es una campanilla, entonces él va a asemejar el sonido de la campanilla con el alimento y a este lo vamos a llamar estímulo condicionado. Proceso de aprendizaje humano. Los recién nacidos adquieren los significados a través de la experiencia. Una de sus primeras experiencias es tomar el alimento a través del pecho de su madre. Ahí a ello emiten varias respuestas como lo son la segregación de saliva, el eruptar o el llenarse. En esta parte encontramos dos tipos de estímulos, el estímulo proximal y el estímulo distal. El estímulo proximal lo asemejamos al pecho de la madre, ya que debe estar en contacto con el bebé. Y el distal lo asemejamos a la mamá, pues ya que no debe estar en contacto con el bebé. Otro ejemplo que podemos dar para estos dos tipos de estímulo es cuando nos van a golpear a nosotros con una pelota. Entonces nosotros ya tenemos como una reacción de parpadear o no sé, girar la cabeza, cosa que no va a suceder con los niños o un bebé recién nacido que vamos a aplicarle este mismo ejercicio. Él no va a generar ninguna reacción, ya que no va a asemejar esa acción con ninguna reacción que podamos tener. El significado no es algo que podamos encontrar en las cosas o en los objetos. El significado se lo dan las personas de acuerdo a sus experiencias y en cómo reaccionan a ellas internamente. Estímulos lingüísticos. Habla de las palabras y frases. Primero los niños aprenden combinaciones de sonidos a lo que llamamos palabras orales, que se consideran un estímulo lingüístico. Por lo general, cuando intentamos enseñar un significado, lo hacemos en presencia del objeto, como por ejemplo recoge la pelota, y repetimos la palabra pelota una y otra vez para asociarla al objeto. Palabra escrita. La palabra escrita está relacionada con la palabra oral y con el objeto original. En el grado primero y segundo, los profesores tienen la tarea de enseñarle al niño a transferir significados a símbolos escritos.